Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctor, buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, doctor. Bien, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Muy buenas noches. Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas. Está como fallando acá Ya. Fuerte y claro, profe. Buenas noches. Bueno, gracias. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta Sí, claro. sobre lo de la sentencia que nos dejó para Bueno, hacer sí, la- sí, listo. Buenas noches, doctor. Buenas esa es del 27 de enero del 2004. No recuerdo si es de esa fecha, pero ahí aborda varios temas. Me interesa que le den, digamos, prioridad al tema de la jornada de trabajo. Ok, doctor. Sí, ahí aborda varios temas de la indemnización y otros, pero me interesa especialmente el tema de la jornada de trabajo para abordarlo ya la próxima semana. Voy a hacer un análisis sobre eso. Listo, doctor. Muchas gracias. Ah, no la leemos todo, doctor, solo la... No, sí, todo hay que leerla, pero especialmente démosle prioridad al tema de la jornada de trabajo. Vale, Digamos, doctor. cuáles fueron las razones por las cuales se declara exequible esa norma, digamos, artículo 161 y demás del Código Sustantivo del Trabajo. Digamos, cuáles son las razones que esgrimió la Corte Constitucional sobre la jornada de trabajo. Ya. Doctor, Vean. la sentencia es la Doctor, ¿y lo que del es contrato de aprendizaje? Sí, no, eso, vamos a darle prioridad al tema de la jornada de trabajo en esa sentencia. ¿Vale? Ok. A pesar Sí, de que doctor, haya muchas abordado gracias. otras temáticas, pero Sí, démosle porque prioridad sí, porque el tema está larguísimo, está más o menos, pues, no está, pues, más o menos larguito, pero sí, por eso era la duda mía también, doctor. ¿Cuántas páginas tiene? 84, doctor. No, poquitas. Pero Imagínense la está súper interesante porque ahí le aclara muy bien lo de la función del legislador, del juez y de la Corte Constitucional. Sí. Está súper interesante. Igual pues hay que leerla toda para precisar entenderlo. los demás temas que abordan allí. Pero digamos el tema central es la jornada de trabajo. Ok, doctor. ¿Listo? Gracias. Para ya mañana, bueno, con gusto, para ya mañana hacer un ejercicio sobre esa sentencia. Bueno, esperemos 2, 3 minutos y empezamos con los que estén. Ustedes son hartos, son como 73, 74, ¿no? Sí, Como señor. 77 más o menos. 77. 74. ¿Ya les avisaron los docentes del próximo módulo? Sí. No, doctor, todavía No, no. todavía no, doctor. No, 74, sí, doctor. Mi estimado doctor Pedro Pablo va a dirigir nuestras clases. Sí. ¿Qué les va a dictar? ¿Colectivo? Sí, señor. Creo que es colectivo. Todos vamos a Ya estar muy ya habían visto con él, ¿cierto? No virtual, presencial. Presencial, Sí. ya hemos tenido 2 clases con él, 2 ¿Cuál? materias. ¿Cuál teoría Un poquito cansón, pero bien. del Estado, me imagino? No, con él sí toca asistir a clase. Se nos va como 2 cuadernos, profesor, copiando. ¿A él le gusta que Copiando. copie uno? Sí, pero bueno, ahí se aprende mucho con él. Sí, doctor. Pues, ¿No? ¿No? que Pues, ¿no? Me extraña que me digan eso. sí, el hombre sabe, profe. Pues, conocimiento de él no se le puede Sí. negar, pero es que cada uno mucho cuaderno, mucho ferro, entonces mientras que escribe y... No, una locura. Pero bueno, sí aprende uno, se adquiere Aprende el conocimiento. cuaderno, doctor. Mm, Lo interesante es aprender, conocer la historia, porque si no estamos condenados a repetirla. Es muy importante. Bueno, un minutico y empezamos ya. ...31 participantes. Bueno, ¿por qué me están llegando tarde? Va a tocar empezar a controlar eso y
y no darle más aceptación a los que lleguen tarde. Hay gente que me está llegando 7, 7 y 5. Sin embargo, yo los dejo ingresar, pero eso no debería ser así. Profe, pues el reporte se lo estoy enviando y Sí, ya sabe quiénes ingresan temprano y al final sí, quiénes ya no ingresan. sí, toca hacer esa conversión allí para el reporte de las notas. Recuerden que con 4 fallas Y perdemos la buenas materia. notas para los puntuales, doctor. Sí, aprobado. Ya. ¿Me oyen? Sí, doctor, clarito y fuerte. Señor, Me quedé la pantalla en gris. No sé si me salió o no. Ah, sí, ya. No, no, tengo problemas con la conexión, no sé qué pasa. Aquí yo lo estoy viendo, doctor. Sí, Sí, señor. bueno, lo importante es que todavía Buenas no. noches, profe. Jamie, buenas noches. Ya Ángela Arriaga, buenas noches. Bueno, empecemos con los que estemos porque si no nos toca esperar más tarde y vamos perdiendo tiempo. Bueno, entonces, respecto al tema del día de ayer sobre la indemnización por falta de pago, creo que quedó, digamos, claro ese asunto, ¿no es cierto? Sí, doctor, el doctor también Señor. nos iba a explicar, nos dijo también que nos iba a explicar bien sobre uno de los ejercicios, sobre el contrato indefinido. También sobre eso. ¿Sí? Sí, ¿Es señor. necesario? Sí, doctor. Pues yo, pues por mí sí es Creo que no hay necesario. ninguna dificultad. Bueno, vamos a hacer uno y depende si entendemos Ok, la doctor, muchas explicación con gracias. uno solo, pues lo dejamos hasta ahí. Si Ok, no, pues doctor, hacemos muchas el otro. gracias. Sí, ¿Listo? señor. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla y realizamos la liquidación de, de un despido sin justa causa en el contrato indefinido. Y, Profe, sí, profe, buenas noches. Pues aprovechando que vamos a hacer ese ejercicio, ¿por qué no utilizamos uno, el tercero o el cuarto punto del mismo taller? sí, el tercero o cuarto ejercicio, es lo que me preguntan, sí. Sí, señor. Sí, claro, porque son los indefinidos en... Sí, Ah, Entonces, si doctor, bueno, quiere, gracias. sería hacerlo con esos mismos. Gracias, profe. listo. Entonces regálenme ahí los daticos porque no los tengo a la mano. Fecha de ingreso. Fecha de ingreso Espérame, 16 de marzo. Ay, no, espérame porque no tengo acá habilitado fecha de ingreso. 16 de marzo de 2006. A ver, fecha de ingreso. Listo, ahora sí te oigo. ¿Cuánto? Fecha 16 de marzo de 2006. 16 de marzo 2016. 2006. Ah, 2006, ok. Doctor, pero no se ve nada en la pantalla. ¿No? No, señor. Ahí estoy escribiendo. No, pero no, no se ve nada, No, doctor. no se ve, doctor. Uy, ahí sí me friegan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque ahí yo sí estoy viendo lo que estoy escribiendo. Se ve únicamente Está en la blanco. parte, se ve donde usted la adecua para escribir, pero no se ve nada escrito. A ver, otra vez. Ahí, No, señor. ¿no? No, señor. No, doctor. Espérame, borramos otra vez, sí. Bueno, ahí borré. Ya ahora sí borró. Ahí, ¿sí? Sí, señor. Ahora sí. Sí, señora, ahora sí se ve. Listo. Fecha de ingreso 16 de marzo, ¿me decías? Sí, señor, de 2006. De marzo de 2006. Fecha de egreso 25 de octubre de 2019. 2019. Salario, 9.856.562 pesos. listo.
Mire, es que estoy dándole a admitir, entonces, o les doy a admitir o hago lo de la clase. Ese es el problema, 6 y 12. Bueno, entonces, este es un contrato a término indefinido. Tiene, digamos, una fecha, dos extremos de la relación laboral. Ya los saludé, les dije buenas tardes, no me acuerdo, buenas noches. Fecha de ingreso 16 de marzo del 2006 y una fecha de egreso de 25 de octubre del año 2019. Entonces vamos a darle acá una fecha. Vamos a, digamos que esta persona se retira el 25 de octubre. Estamos en el 2020. Entonces vamos a hacerla con fecha, la fecha de hoy, 25 de junio del año 2020. 2020. Ahí me están oyendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, doctor. Me estoy sintiendo como solo. No sé si No, por... profe, lo estamos escuchando. Todos juiciosos poniéndole la atención. Ah, bueno, listo. Bueno. Listo. Entonces, ya, le voy acá a admitir a los últimos que están ingresando y ya. Listo. Listo, entonces vamos a hacer la liquidación de la moratoria por falta de pago del artículo 65 a fecha 25 de junio del año 2020. Bueno, les pregunto a todos, ¿cómo haríamos este ejercicio? A ver sin desarrollarlo. O alguien que quiera participar. Y si yo colocaría fecha de ingreso. Como es superior a 10 salarios mínimos, se utiliza Sí. la regla de 20-15. Sí, el numeral B. No, La pero fórmula estamos- 2015. Doctora, estamos haciendo la del 65. Es el artículo 65. Ah, sí. No estamos haciendo la del 64. ¿O es que eso era lo que ustedes querían? ¿La del 64 o la del 65? 65. La del 65, doctor. Ah, bueno, entonces, ¿qué nos dice la norma? Que por cada día de retardo es un día de salario, ¿cierto? A partir del momento de la finalización del contrato, es decir, a partir del siguiente día. Entonces es, digamos, aplicar la misma fórmula que los contratos fijos. Digamos que aquí no varía. Entonces vamos La primero a fecha de la determinar. demanda. La fecha de la demanda menos el despido. Claro, Menos el exacto. despido. Entonces, fijamos como fecha de presentación de la demanda 25 de junio del 2020. Demanda el 25 de junio, o sea, hoy. Entonces, hoy vamos a presentar la demanda, digamos en un caso hipotético, hoy 25. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es determinar a cuánto equivale un día de salario, de ese salario que devengaba el trabajador al momento de la finalización del contrato. Entonces, tenemos 9.856.562 pesos y lo vamos a dividir en 30 días. ¿Y esto nos da cuánto? ¿Cuánto me ayuda en esa operación? 32. ¿Ve? No, un momento. Doctor, pero se divide en 30 o en 20 porque son más de 10 salarios mínimos. Doctor, da 328 Porque es el día de salario. creo que ustedes tienen ahí una Porque es el, confusión. El artículo es el 65. artículo 65. Estamos liquidando la indemnización por falta de la moratoria. Ah, sí, qué pena. Supongo que la otra la hicieron bien en el trabajo, en el ejercicio. Sí, claro, profe. ¿Sí? Aquí lo que estamos 328.552.06. 128.552,6. ¿Así está bien? Sí, señor. 328.000, profe. Ese es el valor diario de este Doctor, señor que 328.000. No son 128, son 328. 328, listo. 328.552,6. Entonces, este es el salario diario que devengaba Pedro Pérez, digamos que para el ejercicio que tenemos acá. Ahora vamos a determinar a cuánto equivale en días esa indemnización del artículo 65.
Entonces, como esta persona se retiró o lo despidieron sin justa causa el 25 de octubre de 2019 y a fecha hoy, pues digamos, no han transcurrido los 24 meses que establece la norma, entonces vamos a liquidarle un día de salario por cada día de retardo. Ya determinamos a cuánto equivale ese día laborable por ese trabajador. Y ahora vamos a determinar cuántos días le vamos a liquidar. Entonces hacemos la misma operación, que es año, mes y día. Listo, recuerden que en la parte superior vamos a dejar siempre la fecha más reciente, es decir, la fecha de hoy, 2020, del mes 06 y del día 25. Y vamos a liquidarlo desde el día 26, como quiera que este trabajador lo despiden sin justa causa el día 25 de octubre. Distinto es que lógicamente dentro de las pretensiones, digamos que generalmente cuando en un contrato de trabajo se paga de manera mensual, digamos el día 30 se paga. Como esta persona laboró hasta el día 25 de octubre, pues muy seguramente ustedes en las pretensiones y en la liquidación que hagan van a incluir que se le pague los 25 días del mes de octubre del 2019. ¿Ya? Vamos a suponer que eso, digamos, ya es otra pretensión en la demanda. Aquí lo que vamos a liquidar es la indemnización del artículo 65. Entonces le damos 2019, mes de octubre y a partir del día siguiente, es decir, del día 26 de octubre del año 2019. Listo. Bueno, voy a ir preguntando y ustedes me van ayudando. 25 menos 26, es decir, este 25 lo vamos a restar de este 26. Recuerden que una cifra menor no es posible restarla de un número mayor. 55 menos 26. Entonces acá hay el préstamo de una unidad completa, es decir, que equivale a 30, más 25, esto nos da 55. Ahora sí podemos efectuar la resta. ¿Cuánto 29. nos da? 29. Yo escribo lo que ustedes me digan. Supongo que están allá con calculadora en mano. Y este quedó convertido en 5. 5 menos 10 no es posible. Vamos donde el compañero 2020 que nos preste una unidad que se traduce en 12 meses. 12 más 5, 17. 17 le restamos 10, nos queda 0,7. 0,7, listo. Y este 2020 quedó convertido en 2019, que le prestó una. Entonces, 2019 menos 2019 nos da 0. Es decir, que a esta persona le vamos a reconocer 7 meses, 29 días y vamos a hacer la conversión a días sumándole un día. Entonces, 7 meses multiplicado por 30 nos da 210 días más 29 días y le vamos a sumar un día a la fórmula. Y esto le a 328.552,6. Y el resultado es 78.852.624. 624. Gracias. Listo, amigo. Listo. Listo, entonces esta liquidación corresponde a 78.850.624. Esa es, digamos, la indemnización por falta de pago, o más conocida como la moratoria, del artículo 65 que le correspondería a este trabajador que fue despedido sin justa causa el día 25 de octubre del 2019. Y a la fecha de presentación de la demanda, es decir, vamos a suponer que hoy la presentamos 25 de junio, le correspondería un valor de 78.852.624. Recuerden que esta fórmula se aplica hasta el mes 24, ¿ya? Hasta el mes 24.
Ya a partir del mes 25, entonces ya se aplica la otra parte de la fórmula, que es con la certificación que expida la superintendencia financiera, es decir, los intereses que determine la financiera se aplica sobre este monto total. Listo, ¿entendimos esa parte del ejercicio? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Tengo dime. una pregunta también. Profesor, un favor, ¿por qué uno presta 2 y se convierte en 55 si uno puede restar de 35, 26? O sea, no entiendo ahí. ¿Por qué tenía que prestar 2 y únicamente podía prestar 1? No, prestó 1, que equivalía a 30 días. ¿Qué número había allí? ¿12? 25, Era un profe. 25. 25. Era un 25, profe. Listo. 25 Listo, y ya. prestó... Entonces, Digamos 25 menos 26 no se puede. Entonces vamos Sí. acá al número más cercano, que es el del mes, y prestamos una unidad. ¿Que son Entonces 30 esa días? unidad representa 30 días. Ah, ya. ¿Ya? Correcto. 30 días. Y Profe, yo tengo una pregunta. sí, O sea, si yo radico la demanda hoy, 25 de junio, sí. ¿ese día no me cuenta? Sí, claro, yo lo conté. Es decir, todas las pretensiones que yo formule en una demanda debe estar, digamos, incluida el día que yo presento la demanda. De acuerdo. ¿Ya? Hasta ese día de conformidad, digamos, con las reglas del Código General del Proceso. Y allí están incluidos intereses, frutos, intereses de mora, etcétera, hasta el día de la presentación de la demanda. Ya los que se causen a partir de la presentación de la demanda, pues digamos que no se van a incluir. No obstante, cuando ustedes vean teoría general del proceso o vean código general del proceso, todas estas materias, entonces allá les van a decir que se pueden, digamos, solicitar que se reconozcan, perdón, y que se ordene el pago de aquellos valores que se causen desde la presentación de la demanda hasta el momento de proferir sentencia. ¿Listo? Pero para efectos de determinar la cuantía, cuando les expliquen allá en teoría general del proceso, son aquellas pretensiones que se formulan a partir hasta el momento de la presentación de la demanda. Incluye intereses, frutos, etcétera, etcétera. ¿Listo? De conformidad con la norma del Código General del Proceso. Entonces ustedes miran allá artículo 25 y artículo 26 del Código General del Proceso y es el fundamento de lo que les estoy hablando. Listo, mis doctores. Entonces, Gracias. este es el primer ejercicio. Bueno, con gusto. Perdón, profe, una preguntita ahí. El 17 le prestó el 19, pero 12. estaba 06 y quedó en 17. No lo entendí. Son 12 más 2, 12. más 5 serían 17. 17, porque recuerden que le prestó una unidad completa, entonces quedó convertido en 5. Más 12 serían 17. 17 menos 10 nos da 7. ¿Listo? Si quiere hacemos el otro y con eso ya ven, digamos, todo el procedimiento para que lo tengan ahí. María Eugenia, cuando dicen una unidad en meses, se Sí, refiere a un digamos, año, 12. cuando yo muevo acá el cursor, ¿lo ven ahí en la pantalla? Sí. Sí, señor. Listo, entonces cuando yo preste de acá a acá, le va a prestar 30 días. ¿Listo? 30 días. De este mes a los días le va a prestar 30. Y cuando yo le preste de acá del año a los meses, le va a prestar 12 meses. Una unidad completa, pero que se traduce en 12 meses, y de acá a acá, una unidad completa que se traduce en 30 días. Entonces acá prestamos 30 y de acá a acá prestamos 12. Y obviamente, pues ya cuando le hace la conversión, pues el número que le prestó, pues le reduce en una unidad completa. Entonces, por eso acá quedó convertido en 2019, recuerden que era 2020, y por eso 2019 queda convertido en 0. ¿Listo? Vamos a hacer rápidamente el otro para... Ok, gracias. Listo. Chus. Voy a borrar, ya tomaron fotos, ¿cierto? Sí, señor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sigamos ahora con el otro. Bueno. Entonces alistemos el otro y me regalan
los daticos ahí. Fecha de ingreso. Fecha de ingreso. ¿Cuál sería la fecha de ingreso del segundo ejercicio del contrato a término indefinido? 16 de marzo del 2006. ¿Ese no es el mismo? No. Ah, sí, perdón, profe. Ya te digo. Es el primero, profe. El último Es fue el segundo. 4 de enero del 2004 4 de enero de 2004. y fecha de egreso 10 de junio del 2016. 12 de junio 10 de junio del 2016. 2016. Listo. Sí, señor. Y el Salario. salario, 956.581. 581. ¿Así está bien? Sí, señor. Listo. Listo. Y vamos a presentar la demanda hoy. Vamos a 25 de junio del año 2020. Ah, no, espérame. La fecha de egreso no. Vamos a suponer que, bueno, se retiró el 10 de junio del 2016. Entonces presentémosla el 25 de junio del año 2017. 2017. Porque no tenemos en este momento la certificación de la Superintendencia Financiera para determinar los intereses a partir de esa certificación. Entonces vamos a hacer de cuenta que no han transcurrido los 24 meses para aplicar la primera fórmula. Entonces sería, vamos a suponer que la demanda se presentó el 25 de junio del 2017, es decir, no han transcurrido los 24 meses. Hacemos lo mismo, entonces al salario que es 956.581 lo vamos a dividir en 30 días y esto nos da como resultado, ¿cuánto nos da un día de salario? 31.886.033. 0,3. Listo. Correcto, gracias. Listo, este es el valor de un día de salario. Y ahora vamos a hacer la otra operación que es año mes, Año, mes, día. sí. Es día. Listo. Entonces la fecha más reciente es 2017. El mes junio. Y el día 25. Y esta persona se retiró el 10 de junio del 2016, entonces vamos a hacerlo a partir del 11. 2016 del mes 06 y del día 11. Esto hacemos la resta acá. ¿25 menos 11? Doctor, qué pena, una pregunta. ¿La demanda no es el mismo día? Como dijimos en el anterior ejercicio. No, la tuvimos que dejar porque ya han transcurrido más de 24 meses. Y en este momento pues, no tenemos la certificación de la Superintendencia Financiera para hacerlo con la otra fórmula. Entonces vamos a suponer que la demanda se presentó el 25 de junio del año 2017. Por ese motivo pusimos una fecha distinta al día de hoy. Ok. Listo, es 6 menos 6 da 0 y
2016 menos 2016 da 1. Es decir, 1 año, 0 meses, 15 días. 15 días. Y vamos a hacer la conversión. No se preocupen que, digamos, en el ejercicio, en el parcial, vamos a señalar las fechas exactas para que no haya ningún inconveniente. Vamos a hacer la conversión. Entonces, 1 año Doctor, ¿y corresponde. no le Profe, suma qué el pena, día una más, perdón? pregunta. Sí, ya lo vamos a sumar. Ah, gracias. Más Profe, si tú cero. pones que la demanda es el 25 de junio en la parte superior, porque aquí en Pones 26. la resta pones 26. Sí, eso fue lo que yo también le dije al doctor. La demanda 25 de junio. ¿Y yo qué puse? Pusiste 26. 26. 26, eso era Ah, lo que bueno. yo le estaba diciendo también al Ah, doctor. le entendí otra cosa. Listo, No, entonces hagamos acá la resta entonces. 25 menos 11 nos da 14, creo. Listo. Doctor, en el 11 también está, arriba está la fecha de egreso, el 10 de junio del 16. No, Sí, pero porque ahí sí es un día después. un día después, porque es el... Al egreso sí se le suma un día. Ok. Sí, listo. Más 0, más 14. Y le vamos a sumar, sí, el día siempre lo vamos a sumar. Siempre lo vamos a sumar. ¿Y esto nos da cuánto? 375. 375 días. Listo. Ahora sí vamos a multiplicar 375 por 31.000. $886,03. Listo. ¿Y esto nos da cuánto? 11.957.250. Listo. Ese es el valor de la indemnización en ese contrato. 11.957.250 pesos, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el día 25 de junio del 2017. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí ya quedaría listo esa explicación del artículo 65. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Sí, gracias. Listo, con mucho gusto. Hasta ahí Gracias, todo entendido, ¿no? Bueno, entonces voy a borrar, si quieren tómenle foto y ya nos pasamos al otro escenario. Mi doctor, un segundito, por favor, muy amable, gracias. Listo. Bueno, ¿cuántos participantes? 69, listo. Listo, muchachos. Entonces ya tenemos listo el tema de la moratoria del artículo 65. Bueno, aquí Yulene dice que ya había explicado muchas veces. Bueno, listo. Bueno, desafortunadamente algunos o afortunadamente algunos tienen, digamos, mayor comprensión de los temas y la idea es que no por avanzar tanto no aprendamos nada, sino la idea es que podamos Que quede claro. aprender lo más importante y que quede claro. No importa Es tanto, verdad, profe. digamos, abordar todo el contenido programático, pero no aprendimos nada. Entonces, sí. Gracias, profe, por enseñarnos y que tener ese interés de que aprendamos. Eso está Claro, muy bien, digamos profe, que porque unos lo saben todo, otros no entendemos claro, muy bien. yo entiendo eso, que algunos tienen mayor capacidad, otros seguramente no la tienen, pero la idea es que todos aprendamos al mismo nivel y digamos que esa es la satisfacción que le queda a uno como docente, que pueda transmitirles un conocimiento y que pueda llegarle a todos ustedes y que ojalá el 100% puedan comprender el tema que uno les está explicando. Bueno, entonces, no siendo otro ya la explicación de la moratoria, entonces vamos a abordar hoy dos temas. El primero, digamos que es un poco corto, no espero demorarme más de 10 minutos, y el segundo sí es un poquito más extenso y lo vamos a abordar en el resto de la clase. Y seguramente ya habíamos hecho alguna alusión a él, entonces
vamos a abordarlo ya de manera un poquito más profunda. Y es el tema del periodo de prueba. Entonces, si quieren señalar allí en la agenda que ustedes tienen en sus apuntes, el título es el periodo de prueba como primer temática del día de hoy. Entonces, recordemos qué dijimos sobre el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Entonces, podemos señalar que es la etapa inicial del contrato con el fin de verificar las condiciones o las aptitudes que tiene ese trabajador y por otro lado, si esas condiciones que nos ofrece el empleador satisfacen a ese trabajador. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, la definición del periodo de prueba, es decir, determinar por parte del trabajador si ese contrato de trabajo que suscribí el día de hoy me sirve o no me sirve y, es decir, si esas condiciones, si esas cláusulas que firmamos realmente se compadecen con las necesidades que yo tengo y por otro lado, por parte del empleador, es verificar o apreciar la idoneidad, la capacidad de ese trabajador para desarrollar la actividad para la cual fue contratado. ¿Sí me hago entender? Es decir, por un lado, verificar las condiciones del trabajador y por otro lado, si esas condiciones que me ofrece el empleador a través de ese contrato de trabajo satisfacen las necesidades de ese trabajador. Digamos que eso es, digamos, básicamente la definición del periodo de prueba. Pero aquí hay que señalar algo muy importante y esto no lo vayan a perder de vista porque es, digamos, una formalidad que exige la ley para efectos del periodo de prueba y es que el periodo de prueba se debe fijar por escrito. Eso nunca se les vaya a olvidar. Siempre que estén frente al concepto de periodo de prueba, entonces se van a acordar que si van a establecer un periodo de prueba, debe ser por escrito. Entonces la pregunta inmediata que surge allí es, ¿y en los contratos verbales también es necesario establecer por escrito el periodo de prueba? La respuesta es, sin lugar a dudas, sí. Así sea un contrato verbal, se va a establecer el periodo de prueba como formalidad que exige la norma que debe ser por escrito. Es decir, pactamos un periodo de prueba que debe ser por escrito, así sea un contrato verbal. Entonces, siempre es por escrito. Ahora, si no se fija por escrito, ¿hay periodo de prueba? Pues obviamente que no. Entonces, simplemente el contrato se empieza a ejecutar con las cláusulas que inicialmente se pactaron en ese contrato de trabajo. Lo importante allí es que ese periodo de prueba se debe pactar por escrito indistintamente del contrato de trabajo. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Segundo presupuesto. Bueno, ya tenemos la definición, ya tenemos la formalidad. Ahora determinemos cuánto es el periodo de prueba que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, por regla general, el periodo de prueba es un periodo que no debe superar los 2 meses, es decir, un periodo máximo de 2 meses. ¿Listo? 2 meses es el periodo de prueba. Para que ese empleador pueda, digamos, identificar si ese trabajador es idóneo, es capacitado para desarrollar la labor para la cual fue contratado. Y por parte del trabajador, pues en esos 2 meses tiene la oportunidad de identificar si las condiciones de trabajo que le está ofreciendo ese empleador son las que se ajustan a sus necesidades. ¿Listo? Ese sería el tercer presupuesto. Y a renglón seguido, la norma nos dice que en aquellos contratos en los que se fije, digamos, un periodo inferior a un año, este periodo de prueba, que debe ser también por escrito, no debe superar la quinta parte de ese contrato. ¿Sí me hago entender? Es decir, 2 Repite, meses. porfa, profe. Esa parte no la entendí. Bueno, 2 meses como regla general. El periodo de prueba es por escrito y debe ser como regla general 2 meses. ¿Listo? 2 meses. Por ahí me están preguntando que si el periodo de prueba de las empleadas domésticas es de 15 días. No, es, digamos que esa parte quedó declarada inexequible. 2 meses el periodo de prueba. ¿Listo? Pero cuando usted dice 2 meses, doctor, disculpe, no puede ser inferior a 2 meses, máximo un año con la otra regla que está diciendo. La otra regla nos dice que si el contrato es inferior a un año, entonces no puede superar la quinta parte de ese periodo inicialmente pactado. Entonces, vamos a suponer que celebramos un contrato de trabajo
de 8 meses, es decir, es inferior a un año. ¿A cuánto equivaldría? Hagamos la operación allá en sus agendas, o mentalmente si lo quieren, si les queda fácil. ¿A cuánto equivale el periodo de prueba de un contrato a término fijo de 8 meses? Sería 48 días, que es el 20% de 240. 40. ¿Ya hicimos la operación? ¿Cómo obtuvo ese resultado? Es mucho. 8 meses por 3, 8 por 3, 24. Sí. Y Y el después, 20%, 48. y después lo dividimos en 5. Y listo, eso nos da 48, exactamente. Entonces, el periodo de prueba de un contrato de trabajo que se celebra por 8 meses ya sería 48 días. Entonces, durante esos 48 días, el empleador va a determinar si ese trabajador es idóneo, es capacitado para desarrollar la labor para la cual fue contratado. Y por otro lado, el empleador va a identificar si las condiciones que le está ofreciendo ese empleador se ajustan a esas necesidades que tiene ese empleador. ¿Listo? Eso por la duración del periodo de prueba. Ahora miremos otro aspecto que nos establece la norma y nos dice que en aquellos eventos donde ese empleador celebre contratos sucesivos, solo valdrá el primer periodo de prueba pactado entre las partes. Es decir, no podemos cada que se celebre contratos sucesivos pactar un periodo de prueba, sino solamente tiene validez el primer periodo de prueba. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, si un empleador les dice en contratos sucesivos, vamos a celebrar periodos de prueba en cada uno de esos contratos, solamente tiene validez el primero que se pacte entre las partes y recuerden que es escrito. ¿Listo? Ese es, digamos, el otro presupuesto sobre el periodo de prueba. Y por último, los efectos jurídicos del periodo de prueba. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Son dos. Por un lado, durante el periodo de prueba, tanto empleador como trabajador tienen la facultad legal de terminar el contrato de manera unilateral. ¿Y qué implica que tanto empleador como trabajador tengan la facultad de terminar el contrato de manera unilateral? Que no hay lugar al reconocimiento de indemnización alguna. Es decir, allí no podríamos predicar que hay un despido sin justa causa, sino simplemente de manera unilateral podemos terminar el contrato durante ese periodo de prueba y vuelvo y repito, no hay lugar al reconocimiento de una indemnización, ¿vale? Durante ese periodo de prueba. Y por otro lado, que obviamente durante ese periodo de prueba se erigen allí unos derechos de tipo salarial y de tipo prestacional. Entonces, si ese periodo de prueba, para el ejemplo que mencionamos anteriormente, es de 48 días, pues obviamente cuando se termine ese periodo de prueba, digamos, definitivamente no nos gustó ese trabajo y decidimos terminarlo de manera unilateral, pues sencillamente ahí derivan el reconocimiento pues del salario de esos 48 días y las prestaciones proporcionalmente por esos 48 días que trabajamos. ¿Listo? No sé si hasta ahí haya alguna pregunta y es que hasta ahí finaliza el tema. Realmente es muy corto, Profe, digamos, es muy preciso en lo que se debe decir sobre ese particular. Entonces, Doctor, disculpe, ¿puede repetir los efectos jurídicos? Uno, la terminación unilateral. Es decir, la facultad legal que tiene tanto empleador como trabajador de terminar de manera unilateral el contrato sin que esto implique el reconocimiento de indemnización alguna. ¿Listo? Y el segundo, que se da o se otorga el derecho al reconocimiento de prestaciones durante el periodo de prueba. Muy amable, gracias. Listo. profe, yo tengo una pregunta, o no sé si de pronto tal vez no me quedó claro. Bien. Bueno, aquí el compañero nos dice, eso está en la sentencia T978 del 2004. Listo, muy bien, gracias. Entonces allí está, digamos, explicado en esa sentencia el
el periodo de prueba. Dime, Yángela. Bueno, mi duda es, si yo en estos momentos tengo un contrato obra-labor y por X y motivo la empresa me modifica, por decirlo así, mi contrato a un término indefinido y, por decirlo así, las obligaciones que yo tenía inicialmente no van a ser las mismas, sino que también cambian. Y al igual mi salario, ¿tengo que presentar estos 2 meses de prueba nuevamente? No, recuerden lo que les dije anteriormente. Cuando hay contratos sucesivos, solamente tiene validez el primer periodo de prueba que se celebró en ese primer contrato. Ya en lo siguiente, porque entonces estaríamos ante la posibilidad, no facultad, ante la posibilidad de que en el siguiente contrato el empleador lo pueda terminar de manera unilateral y allí no tendría lugar al reconocimiento de una indemnización. Entonces, por eso la norma dice, no, solamente vale el primer periodo de prueba cuando hay contratos sucesivos. Ya a partir de los siguientes contratos, ya no tiene ninguna validez ese periodo de prueba que se pacte entre las partes. Por eso, recuerden una de las cláusulas que menciona el Código Sustantivo del Trabajo, cuando seguramente ustedes leyeron los principios del Código Sustantivo del Trabajo, se encontraron allí con la ineficacia de ciertas cláusulas. Es decir, no por el hecho de pactar ciertas cláusulas contractuales que van en detrimento de los intereses o los derechos del trabajador, quiere decir que goce de eficacia ese tipo de cláusulas que se pacten entre empleador y trabajador. Así haya, digamos, un acuerdo de voluntades allí. Por eso es equivocado afirmar que en materia laboral el contrato es ley para las partes. Allá hay una cláusula en el artículo 1602 del Código Civil donde nos dice el contrato es ley para las partes. Ese presupuesto no se aplica en materia laboral en razón a que podría prestarse para que ese empleador pacte unas cláusulas que irían en detrimento de los intereses o derechos del trabajador y en esa medida ese tipo de cláusulas, como quiera que hay unos principios tanto en la Constitución como en el Código Sustantivo del Trabajo, no gozan de eficacia así se pacten entre las partes. Entonces, si por ejemplo se pacta una cláusula como esta que estamos hablando, donde hay un periodo de prueba en esos contratos sucesivos, es decir, cada que haya un contrato vamos a pactar un periodo de prueba, pues ese tipo de cláusulas son ineficaces, como que hay una prohibición expresa en el Código Sustantivo del Trabajo donde nos señala que el único periodo de prueba válido es el que se celebra en el primer contrato. Y recuerden lo más importante, que este periodo de prueba se debe pactar por escrito. Si no se pacta por escrito, pues la norma dice sencillamente que no existe o no produce mejor esos efectos jurídicos, ese periodo de prueba, porque la formalidad precisamente es que se deba pactar por escrito. ¿Ya? ¿Claro está ahí entonces? Sí, profe. Bueno, listo. Ese es el primer tema del día de hoy. Como les anuncié al principio de la conversación, es un tema fácil de comprender, pero también es bastante corto para explicarlo. Y el otro tema, que es un poquito más extenso, es el salario. Hoy vamos a hablar sobre el salario. Entonces, ese es el título del siguiente tema para el día de hoy, el salario. Son las 6:52. Les voy a pedir un favor allá para que todos leamos la norma y vamos a hacer un comentario y seguramente van a surgir muchas preguntas, muchas dudas sobre la lectura de 2 artículos. Entonces los voy a escribir acá en el chat. Vamos a leer el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a leer esas 2 normas en estos 8 minutos. Y ahora hacemos un comentario y me dicen cuáles son las distinciones que ustedes encuentran allí y cuáles son las similitudes que encuentran en la lectura de esas 2 normas. ¿Listo? Entonces, son las 6:52 en mi reloj acá del computador. Lean esos 2 artículos, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo,
Y ahora hacemos toda la explicación del caso, pero obviamente me imagino que van a surgir dudas allí respecto a la lectura de estos dos artículos. ¿Listo? Entonces, a las 7 entonces volvemos a retomar la conversación. Ok. ¿Listo? 127 y 128. Listo. Bueno, léalo con detenimiento, no hay afán. Sí, señor, gracias. Bueno.
Bueno, ¿cómo nos fue con la lectura? Bien, sí, señor. Bien, doctor. ¿Entendimos esos dos artículos o no? ¿Quién me los Sí, puede señor. explicar? Pues según lo que se lee inicialmente, doctora, a simple vista van como en contravía, ¿no? Sí. Porque uno dice que las primas no hacen mérito de sueldo, ni dádivas, ni comisión, ni nada de esas cosas, y en el otro dice que sí. El uno que sí. Pues la diferencia que yo le encuentro es que no dice que si es fijo, pues entonces sí entrarían. En cambio, el otro dice que si es ocasional, no. Tenemos que en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo tenemos lo que hace parte de los pagos salariales y en el artículo 128 tenemos lo que no son pagos salariales, ¿sí? Sí. Dentro de lo que tenemos que forman parte de los pagos salariales está lo percibido en dinero o en especie, las primas, los sobresueldos, las bonificaciones habituales, las horas extras, los recargos nocturnos, los recargos por trabajo en días de descanso, porcentajes sobre ventas y comisiones, viáticos permanentes, manutención y alojamiento, que también lo dice el artículo 130. Y lo que no son pagos no salariales, ¿sí? Es lo que no retribuye el servicio directo, lo que no beneficia al trabajador, lo que no enriquece el patrimonio, ¿sí? En estos gastos de representación, los medios de transporte, los viáticos ocasionales, los elementos de trabajo, las dotaciones, las prestaciones sociales, los beneficios, auxilios habituales u ocasionales de carácter extralegal, cuando exista pacto expreso, ¿sí? Estos son las primas extralegales, los de servicios, las vacaciones y la Navidad, y los que unilateralmente y por mera libertad del empleador se reconocen ocasionalmente, como son las gratificaciones ocasionales. Listo, gracias por el análisis. Identificaron allí dos palabras que son diferenciadoras entre un artículo y otro, es decir, que son, digamos, la contraposición de la una de la otra, para poder determinar qué es salario y qué no es salario. Las dos palabras es que una sí retribuye y la otra no retribuye. Sí, pero hay dos términos que utiliza la norma. ¿Cuáles identificaron allí? Es decir, para yo saber qué es salario y qué no salario, ¿cómo haría yo para identificarlo? Más allá de que la norma nos diga... Uno es ocasional, uno dice ocasionalmente. ¿Y el otro? El otro dice que remuneración fijo. ordinaria y fija. Fija. ¿Y el otro? No, el uno habla ocasional. Entonces, ¿cuál sería la Retribución de antítesis servicios. de ese ocasional? Retribución. Extralegal. Una es ocasional, la otra es fija, ¿no? Permanente. Habitualmente. Correcto. Habitual versus ocasional. Ocasional. Entonces, allí están esos dos términos que utiliza estos artículos. Habitual versus ocasional. Entonces, cuando yo les expliqué a ustedes el artículo 53 de la Constitución, les dije, dejemos el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades para, digamos, explicarlo en distintos escenarios. Y hemos venido hablando, digamos, por lo menos en 2 o 3 escenarios. Entonces, allí digamos que tendríamos otra posibilidad de aplicar la primacía de la realidad sobre las formalidades, y ya les voy a decir en qué escenario se podría aplicar este principio. Si yo les dijera a ustedes, ya una vez hecha la lectura de estos dos artículos 127 y 128, que un trabajador celebra un contrato de trabajo, el que ustedes quieran, a término fijo, a término indefinido, que ustedes quieran, donde se pacta un salario básico y donde se pacta también una prima de éxito o una bonificación por ventas, donde ese salario básico es de 1.000.000 de pesos
y esa prima de éxito, bonificación, reconocimiento, como ustedes la quieran determinar, está, digamos, pactada en 1.500.000 pesos y esta suma de dinero, digamos, se paga o se reconoce mensualmente. De acuerdo a la lectura de este artículo 127 y 128, y teniendo como presupuesto estos dos términos, habitual versus ocasional, y vamos a pensar la respuesta antes de responderla, ¿ustedes qué me dirían? Que ese 1.500.000 que devenga esa trabajadora por concepto de bonificación, de prima, de éxito, como quieran ponerle ahí, ¿para ustedes sería salario o no es salario? A pesar de que ya se pactó un salario básico y se le va a pagar a ese trabajador. Yo diría ¿Qué que no. pensarían ustedes? Es salario porque es habitual. No es salario. No. No es salario. Es salario porque es habitual. Pero es Es cada habitual. mes. Es mes a mes habitualmente. Entonces sí es un salario porque es habitual. Y es salario. Pensemos la respuesta. La gran mayoría ya dijo que era salario porque se paga habitual. No, no es salario porque Para dice mí no que es es un salario. beneficio o un Correcto. auxilio habitual u ocasional de carácter extralegal. Nunca entra dentro del salario. No, y es que ahí, profe, inclusive en el artículo 128 dice que dice como primas y usted dice bonificaciones o gratificaciones ocasionales. No, es que Entonces no vamos sería a salario. si vamos a mirar bonificaciones, está en el artículo 127 y en el 128 también hay bonificaciones. Entonces, por eso les señalé acá estas dos palabras, habitual y ocasional. ¿Sí? Pero ahí se A ver, dice que no la consta. idea... Esto es como una parte... No me hablen en coro, no me hablen en coro. Levanten la manito, recuerden la Que regla no de oro que constituye vimos. salario. Levantemos la mano el que va a participar. En el siguiente orden. Adriana, Carolina, Orlando y Nicole. Y Jonathan. Adriana, empezamos por... Bueno, profe, en el artículo 127 dice que si son pagos de salario, las bonificaciones habituales. Pero en el artículo 128 dice que no son pagos salariales los beneficios o auxilios habituales u ocasionales de carácter extralegal. Cuando exista de carácter, o sea, con un pacto expreso, ¿sí? Como son las primas, que es extralegal, eso no forma parte del salario. Bueno, listo, la primera participación. Carolina, listo, gracias Adriana. Carolina, ¿qué lectura le das? Yo diría que sí hace parte, pues porque en el artículo 127 dice que bonificaciones habituales y además que prima la primacía de la realidad y se le está dando mes a mes. Sí, bueno, listo. ¿Quién otro levantó la mano? Orlando y no recuerdo el otro, Jonathan, creo. Orlando Buitrago, creo que fue. Sí, doctor. Listo. ¿Qué Yo opinamos diría que eso al no respecto? entra entre el salario porque eso es, digamos, la participación de, donde dice en el artículo 128 que dice que es participación de utilidades. Pero yo no estoy de acuerdo, o sea, no, yo sé que no entra entre el salario, siempre lo he sabido. Siempre es como una participación de utilidades que pues ya, digamos, eso ya lo decían, es, digamos, con el empleador. Sí. Y pues eso es como una utilidad, digamos, pero muy aparte al salario. O sea que para efectos de liquidación de prestaciones lo hacemos por el básico. No vamos a incluir, digamos, esa bonificación, esa prima de éxito, como ustedes quieran llamarle. Solamente vamos a liquidar el contrato cuando termine la relación laboral con base en ese básico, ¿cierto? El de 1.000.000 de pesos. Y vamos a desconocer el 1.500.000, según esa postura. Profe. Yo diría que sí, doctor. Profe, pues eso es un salario, porque igual si usted recibe bonificaciones, cuando usted declara, tiene que incluir todo eso, ¿o no? Pues depende. Profe, si el no contrato- señor. Es si el depende del contrato no lo empleador, dice. o sea, depende cómo lo haya hecho el contrato con el trabajador. Bueno, en orden, Profe. Jonathan y después iPhone Mario. XS, no sé quién será. Ese. Yo, Profe, Mario. lo que
Profe, lo que pasa es que toca, primero que todo, verificar el contrato. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Adriana. Cuando se le dicen bonificaciones prestacionales, obviamente sí se debe liquidar con la bonificación que se está realizando. Pero en este caso se está viendo que es algo que es extralegal, por lo tanto no se liquida sobre ese valor, sino sobre el sueldo básico que él tiene en el contrato, por el cual firmó. Ajá, bueno, listo. Vista, Otra doctor. postura. A ver, Jason y iPhone Profe, XS. Mario, iPhone XS. Mario. Ok, bueno, yo tengo acá, voy a elevar un criterio. Sí. Y Carlos Marx introdujo el término plusvalía. Sí. Entonces, ¿Y a qué hace indicando referencia con la plusvalía? La plusvalía entonces es este margen que genera o esta ganancia que obtiene el empleador a costas del empleado. Entonces, bajo esa premisa, definiendo o introduciendo un poco el término a este contexto laboral, es que obviamente se le puede dar ese beneficio, esa bonificación o esa parte de utilidades al empleado. Ahora bien, el presidente Santos, me acuerdo tanto, se inventó una vaina que se llama la UGPP. Cuando la UGPP llega a una empresa y evidencia que en efecto el empleado devengó X salario, pero recibió X dinero o X más 1, la UGPP entonces sí le exige al empleador que la base de cotización de sus prestaciones sociales sea sobre el salario más este reparto de utilidades. Ese es mi comentario, profe. Listo, gracias, Mario. ¿Y qué es la UGPP? La unidad gestional de ¿Y la cuáles son unidad, las funciones de la UGPP? verificar que se paguen las prestaciones y básicamente Las mitigar, prestaciones. que se paguen los aportes a salud, que se parten los aportes a pensión, que se paguen los aportes a la caja de compensación y mitigar un default básicamente en colpensiones, creo yo. Bueno. Porque eso es lo que se viene. Bueno, ojo con la UGPP cuando estén viendo por allá seguridad social. Entonces, seguramente el docente que les vaya a explicar la UGPP les tiene que hacer mención sobre las dos funciones constitucionales y legales que derivan de estas dos normas para la UGPP. Una, la de pagar el pasivo pensional de aquellas entidades liquidadas del orden nacional, y por otro lado, como lo referencia Mario, vigilar el cumplimiento de los aportes a seguridad social, tanto de empleadores como trabajadores independientes, etcétera, etcétera. Es decir, es la DIAN, pero en seguridad social. Y en esa medida, de acuerdo a ese análisis que hace Mario, hay que mirar, digamos, esos presupuestos relacionados con la habitualidad que se está pagando en esa prima que yo les menciono. Pero, digamos, vamos a oír el último comentario para ya, digamos, llegar a una conclusión sobre esa hipótesis que les planteo. Faltaba, creo que Joanny, y hacemos ya la... También había pedido la palabra. Rosa. Profesor, buenas noches. Listo, Joanny, por último Rosa. Gracias. Gracias, profesor. Yo creo que sí se constituye salario. Sí. Porque está pactado. No es, digamos, como dice en el artículo 128, que es una liberalidad, sino que ya está pactado entre empleador y trabajador. Entonces creo que sí se constituye. Gracias, profesor. Listo, Joanny. Y por último, Rosa. A ver qué nos dice Rosa. Nosotros tenemos que tener muy claro de que el salario, el artículo 127 nos menciona sobre qué es el salario y el artículo 128 nos desagrega todo lo que genera adicionalmente, pero debemos tener en cuenta que el salario es el dinero que percibe una persona por su trabajo sin considerar ciertas cantidades añadidas según la ley como primas o demás. Entonces el salario se clasifica aparte y la adicional, por eso en el Código Sustantivo del Trabajo nos menciona aparte la explicación del artículo 127 y el 128 y nos va explicando lo que se le va a cancelar con las cantidades añadidas a lo que devenga un trabajador.
pero el salario, como se dice, el salario es sagrado y el salario es aparte y se clasifica aparte. Es el concepto que compartí. Y en últimas, para la hipótesis que planteamos, ¿esa bonificación, esa prima de éxito es salario o no es salario? A tu juicio. Para mi juicio no, porque por ejemplo yo tengo un empleado y le digo, bueno, su salario básico va a ser el mínimo. Tú eres empleadora. Su salario Claro. básico, pues en algunas ocasiones he tenido la oportunidad. Su salario básico es tanto, pero de acuerdo al rendimiento del trabajo y las ventas que usted me haga, le doy su bonificación aparte. Ajá. Y estamos cumpliendo con la ley. Si le pago, le pago el salario mínimo y si le estoy cumpliendo. O sea, que no le pague menos. Solamente por pagarle el salario mínimo estamos cumpliendo. Bueno, listo. Bueno, entonces cuando yo les señalé acá la palabra habitual y ocasional y que indefectiblemente debemos relacionarla con la primacía de la realidad sobre las formalidades, y el ejercicio consistía no en que cogieran la norma del 127 y el 128 y me recitaran de manera memorística cada uno de los, digamos, emolumentos que menciona allí o factores salariales que menciona allí, sino que es necesario realizar un análisis a partir de esos tipos de o esas situaciones que en la realidad son más comunes de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y ese caso que les planteo de una persona que venga un salario básico de 1 millón de pesos y le vamos a pagar 1.500.000 como prima, como contraprestación directa del servicio, necesariamente tendríamos que orientar nuestra mirada a la primacía de la realidad sobre las formalidades. Si bien es cierto, por allá en el 128 nos habla de la posibilidad que existe de un pacto de salarización en el que empleador y trabajador acuerdan que ciertos factores que hacen parte, digamos, del pago mensual no van a ser parte de ese salario, es necesario, vuelvo y repito, orientarle la mirada hacia la primacía de la realidad sobre las formalidades. En el caso que les estoy mencionando, esta prima de servicios, como les mencioné en el ejercicio, es, si bien una prima, una bonificación, no es a título de salario, esta bonificación o esta prima se está pagando como contraprestación al servicio prestado por este trabajador. Si bien este 128 permite que haya acuerdo de voluntad respecto a ciertos factores salariales que según la misma norma no entrarían dentro de los factores que determinan qué es salario, por jurisprudencia habría que analizar, en el caso, por ejemplo, que les acabo de mencionar, un principio que es la proporcionalidad. Es decir, no podemos pactar como salario básico 1 millón de pesos cuando le vamos a pagar 1.500.000 como una prima de éxito o como una bonificación, porque necesariamente estaría desconociendo derechos laborales de ese trabajador en la medida que esa prima o esa bonificación primero se le está pagando de manera habitual. Y cuando hablamos que estamos en presencia de un pago de manera habitual, cuando se le realiza el pago más de 2 veces, ahí ya estamos hablando de una habitualidad. Y segundo, les mencioné en el ejercicio que este pago era como contraprestación del servicio que está prestando ese trabajador. Es decir, no está realizando una actividad distinta para la cual fue contratado este trabajador. Y en esa medida, a pesar de que el 128 del Código Sustantivo del Trabajo permite que haya un pacto de salarización, y es muy común que hoy en día un empleador le diga a ese trabajador, le voy a pagar un salario básico, digamos el salario mínimo o 1 millón de pesos, pero le voy a reconocer a usted, por decir alguna prima, una bonificación por 1.500.000 pesos, es decir, en total va a devengar 2.500.000 pesos para efectos de determinar si eso es salario o no, que lógicamente sería en un escenario judicial, porque entre otras razones
ese empleador siempre le va a hacer los aportes a seguridad social sobre un salario mínimo, tal como lo mencionaba Mario, sobre la UGPP. Muy probablemente los aportes a seguridad social se realicen sobre ese salario mínimo, muy probablemente las prestaciones sociales se vayan a liquidar sobre ese salario mínimo. Allí necesariamente tendríamos que aplicar la primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Cuál es esa formalidad? Lo que pacten las partes allí en el contrato de trabajo, es decir, en ese documento escrito. Pero la realidad indica que ese pago es como contraprestación directa de ese servicio y, por otro lado, que ese pago lo hace de manera habitual. Y en esa medida tendríamos que mirar un principio que es la proporcionalidad, porque sería, digamos, ilógico que yo tenga un salario básico de 1 millón, pero que le voy a pagar por bonificación un salario superior a esto, es decir, 1.500.000 pesos. Y en esa medida, ese tipo de cláusulas, a pesar de que se puedan pactar en un contrato de trabajo donde se llega a un acuerdo de voluntades, donde de alguna manera el trabajador renuncia a ciertos derechos que derivan de esa relación laboral. Recuerden algo que les manifesté al principio de la conversación, y es ese tipo de cláusulas ineficaces. Por eso era necesario, digamos, más allá de que ustedes me dijeran cada uno de esos factores salariales que menciona el Código Sustantivo del Trabajo en el 127 y cuáles no en el 128, es aplicar, digamos, una serie de principios que de alguna manera tienen el derecho del trabajador de aplicarlos en una relación laboral con el fin de que no vayan en detrimento de esos derechos del trabajador. Por eso, aquí vuelvo y repito, cobra importancia la primacía de la realidad sobre la formalidad. Y no es, digamos, aplicable en estos casos, a pesar de que se puedan pactar ese tipo de cláusulas que serían ineficaces y que irían en detrimento de los derechos del trabajador. Entonces, ¿cómo podemos, y eso lógicamente que dependerá, digamos, de cada caso en particular, analizarlo, si un factor que se paga, digamos, de manera habitual, de manera ocasional, es constitutivo de salario o no es constitutivo de salario? Hay que mirar, digamos, algunas variantes para determinar si es o no es salario, para efectos de reconocer si ese emolumento hace parte del salario o no. Si bien, digamos, allí nos trae la posibilidad de pactar con ese trabajador que ciertos factores no hacen parte de ese salario, si nos damos cuenta o si identificamos que ese pago es habitual, si ese pago es como contraprestación del servicio y contraría, digamos, un principio que es la proporcionalidad, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, podríamos, en un escenario judicial, establecer o solicitarle al juez que efectivamente ese es un factor salarial y que hace parte, digamos, del salario que devenga mensualmente este trabajador. Y en esa medida alegaríamos, digamos, la primacía de la realidad sobre las formalidades para, digamos, convencer al juez que este es un factor salarial y que se proteja, digamos, esos derechos mínimos de ese trabajador. Y esto que ocurre, digamos, de manera muy, muy habitual en las relaciones laborales donde ocurre este tipo de situación. Jonathan. Jonathan, después Adriana, que había levantado la mano antes. ¿O Jonathan era que no había bajado la mano? No, profe, no, le iba a preguntar algo, pero referente a lo que usted estaba diciendo ahora. Sí. Lo que pasa es que mi empresa tiene ese tipo de contrato, sí, y ellos a los asesores les tienen un básico, digamos en este ejemplo, 900.000 pesos, y ellos ganan un tipo de comisión y bonificación por las ventas que ellos mismos realizan. Sí. Pero al momento de liquidarlos, no los liquidan como usted está diciendo, sino lo liquidan sobre el valor básico del sueldo. Sí, claro.
Entonces me ha esa era- confundido eso, profe. Sí, esa era la explicación precisamente que quería darles. Y ese es el caso, digamos, que ocurre muy normal hoy en día en las empresas, que fijan un salario básico, el que ustedes quieran, obviamente no desconociendo el salario mínimo, digamos un salario mínimo, 1.000.000 de pesos, y le reconocen, entre comillas, una bonificación, una prima, lo que ustedes quieran, la denominación que ustedes quieran darle, un reconocimiento, como quieran pactarle al empleado para, de alguna manera, desatender, digamos, esas obligaciones legales que tiene el empleador. Y obviamente esos aportes a seguridad social, la liquidación de las prestaciones sociales, se hacen sobre ese básico o sobre ese mínimo. Y entonces, obviamente, en ese sentido, se están desconociendo, se están quebrantando todos los derechos laborales de ese trabajador porque no le están realizando los aportes a seguridad social sobre la totalidad de lo devengado durante el mes, sino sobre ese salario mínimo. básico, no le están liquidando las prestaciones sobre la totalidad de lo devengado en el mes, sino sobre ese salario básico. Entonces, ¿cuál era la idea de que ustedes leyeran el 127 y el 128? No que me recitaran cada uno de esos elementos constitutivos del salario o los que no hacen referencia al salario, sino que miraran en contexto algunas palabras que menciona la misma norma y algunos de los principios que han sido, digamos, desarrollados por la jurisprudencia para determinar que en determinados casos, a pesar de que hay un pacto de desalarización, contraría, digamos, todos los presupuestos constitucionales y legales que van, digamos, en aras de proteger esos derechos fundamentales de los trabajadores. Y en esa medida, digamos que en un escenario judicial, pues se le daría la razón a ese trabajador porque sería ese el escenario. Obviamente que el empleador nunca va a reconocer que eso es salario porque, digamos, acudiría al contrato propiamente dicho para señalar que eso fue lo que se pactó, ese fue el acuerdo de voluntades al que llegaron, invocando eventualmente el 128, pero que en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, podríamos solicitarle a un juez que ordene que ese prima, esa bonificación o ese reconocimiento de éxito haga parte del salario mensualmente, digamos, devengado en el caso que les planteé. Edgar y no más, Edgar. Buenas noches. Doctor, supongamos que el salario varía así mes a mes, entonces, ¿cómo se liquidaría? ¿Sería un promedio anual o tocaría hacer la liquidación mes a mes? ¿Sí me hago entender? O sea, o sea, la prestación que se le da más para varía. liquidación de prestaciones. Sí, señor. Cuando es variable, me dice, ¿cierto? Sí, Perfecto, sí, señor. Cuando es bueno, variable. entonces se va a promediar, Entonces se hace un promedio sobre, digamos, en este mes devengó 1.000.000, al otro mes 1.500.000, en el otro mes 1.200.000. Entonces se hace un promedio de los periodos devengados y ese sería el salario para efectos de liquidación de prestaciones. Si esa es la pregunta. Promediar. Sí, señor, muchas gracias. Listo, Adriana. Profe, o sea, le voy a decir, bueno, por lo que pasa actualmente en la realidad laboral en Colombia, si vamos a ver, en este momento la mayoría de las empresas están aplicando ese tipo para no dar la liquidación completa, como aparentemente pues se debería dar, ¿sí? Sí. Un ejemplo, ahorita por lo del COVID-19, ¿sí? Muchas empresas, incluyendo contratistas del acueducto, tenían a sus empleados con un salario base más la bonificación por la labor que se desempeñen. Ahorita esa bonificación no la tienen porque no están desarrollando el trabajo, sino solamente le están pagando pues el salario básico. Sí. Y si eso venía habitualmente, como usted nos lo dice, desde un ejemplo, un empleado desde hace 5 años tiene eso, ¿él tiene derecho a reclamar eso o en este momento no? Me estás hablando de contratos de trabajo, ¿cierto? Sí, contrato de trabajo, obra, labor determinada. Correcto, listo. Por supuesto que eso, que eso no fue un acuerdo de voluntades entre la empresa y el trabajador. Me imagino que no fue así, sino le dijeron,
me imagino que le dieron un discurso de esta naturaleza. Le dijeron, bueno, todos tenemos que esforzarnos y hacer de alguna manera un acto de solidaridad, entonces vamos a tratar de ser, digamos, de alguna manera condescendientes con la empresa, etcétera, etcétera. Es un discurso donde nos hagan sentir que tenemos un sentido de pertenencia con la empresa. Y en esa medida, digamos, aludiendo a un discurso de solidaridad, de pertenencia, nos dicen, bueno, entonces todos vamos a tener un poquito de esfuerzo en nuestras economías y para ello pues vamos a dejar un salario básico mientras pasa lo de la pandemia y ya más adelante pues miramos cómo recompensamos ese dinero que se le está pagando por concepto de bonificación, etcétera, etcétera. Me imagino que ese es el discurso que hoy en día, con ocasión de las medidas de confinamiento y tal del COVID-19, les da el empleador a los trabajadores. Obviamente que eso no es concertado, eso es casi que detrás de ese discurso es firme o sencillamente más adelante se queda sin trabajo. Entonces muchos de esos trabajadores pues seguramente tuvieron que suscribir ese tipo de cláusulas, de modificaciones del contrato, pero que digamos no contaron con esa voluntad de ese trabajador. Yo les mencionaba en la explicación del COVID-19 cuando vimos el video que hay una norma de la ley 137, si no estoy mal, del año 94 que regula los estados de excepción. Les dije que el artículo 50 de esa norma establece que en tiempos de estados de excepción está prohibido desmejorar las condiciones laborales de esos trabajadores. Y en esa medida, en tiempos de pandemia, pues ese tipo de decisiones que casi son de manera unilateral, sino que las disfrazan, digamos, con un discurso, irían lógicamente en detrimento de los derechos de esos trabajadores. Y ya sería lógicamente un escenario judicial donde entraríamos a demostrar que esa bonificación, que esa prima que le pagamos de manera habitual, hacía parte del salario y que hubo, digamos, una desmejora en las condiciones laborales y sobre todo cuando no hay un acuerdo de voluntad, sino que se maneja un discurso para hacernos creer que nos están haciendo un favor. Y en esa medida podríamos en un escenario netamente judicial solicitar que ese tipo de modificaciones pues no causen, digamos, ningún efecto y que por lo tanto todos esos salarios o prestaciones o derechos que derivan del desconocimiento de esas cláusulas se reconozcan y se ordene el pago en esa medida. Desafortunadamente, muchos de los trabajadores tienen que aceptar ese tipo de cláusulas porque desafortunadamente pues la situación de desempleo ha venido aumentando exponencialmente, así como el nivel de contagio. Y muchos empleadores, digamos, que le manejan la necesidad a esos trabajadores y no tienen, digamos, más remedio que aceptar ese tipo de condiciones y que en algunos casos ni siquiera lo hacen de manera escrita, sino de manera verbal, para que, digamos, no quede un antecedente. Pero, digamos, frente a esa situación, pues, afortunadamente, digamos, por lo menos teóricamente, el Ministerio de Trabajo asumió, digamos, la inspección y vigilancia de las relaciones laborales durante el tiempo que dure el estado de excepción. Entonces, si nos encontramos en este momento frente a una situación de desmejora de nuestros derechos laborales, no hay que dudarlo para ir al Ministerio de Trabajo y presentar una queja donde nos hayan modificado esas cláusulas del contrato de trabajo, donde hayan suspendido los contratos, donde hayan firmado unas licencias no remuneradas para que el inspector, digamos, tome cartas en el asunto y de alguna manera se pueda, digamos, por lo menos en sede administrativa, lograr que realicen una visita por parte del inspector de trabajo y si ese empleador está desconociendo o está
encaminando todas estas decisiones al detrimento de los derechos laborales, le impongan multas por no cumplir, digamos, con el ordenamiento jurídico. Listo, Adriana. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo, Diego. Diego, creo que levantó la mano, no sé si se le saltó ahí. ¿Listo? Bueno, entonces eso es, digamos, el análisis que nosotros, o que pretendía Profe, yo qué pena. hacer con el artículo 127 y 128. Dime, ¿quién iba? Bueno, Tatiana está. Cubides, profe, qué pena, una pregunta, o pues me surge una inquietud. Sí, ¿Esto es dime. solamente para liquidación o esto, digamos, también No. hace que, me explico, digamos, Sí. propongo el caso y explico para poder Sí. que me entiendan. Listo. Digamos, en un contrato en término indefinido, una persona le están pagando todo lo que son las prestaciones legales bajo el mínimo, pero pues está ganando más del mínimo. Al hacer la liquidación, pues usted ya explicó que pues tendríamos que ir ante el juez y probar de que siempre ha tenido pues ese salario mayor al mínimo. Sí. Y con eso podríamos liquidar bajo ese salario y no sobre el mínimo. Pero ahí no entraría también el que ese empleador retribuya el pago, digamos, lo que son cesantías y todo lo que tendría que pagar de más por un valor mayor del salario, porque Claro. pues digamos, al pagar por el mínimo se está ahorrando como Claro. una especie de dinero con cada empleador. Claro, esto sin lugar a dudas tiene, digamos, efectos en liquidación de prestaciones sociales, en el mismo, obviamente, salario, en los aportes a seguridad social, en el pago de indemnización, es decir, todos los derechos que pueda derivarse de una relación laboral tienen, lógicamente, sus efectos colaterales dependiendo del escenario. Entonces, esa situación, digamos, de desconocimiento de lo que es salario o no es salario, ya sería netamente en un escenario judicial porque seguramente el empleador pues no va a reconocer que esa bonificación, que esa prima de éxito es factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales, de indemnizaciones, etc. Entonces ya sería, digamos, un escenario judicial donde le solicitaríamos al juez que ese valor hace parte del salario que devengaba de manera habitual todos los meses, digámoslo de esa manera. ¿Ya? Entonces eso tiene, digamos, efectos colaterales en esos escenarios, liquidación de Profe, prestaciones, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, digamos, tengo un caso en el que la persona lleva 5 años trabajando en una empresa, siempre ha sucedido el mismo tema, entonces cada año liquidan y vuelve a empezar un nuevo contrato, entonces ahí tendríamos que decir que tendríamos que liquidar, digamos, los últimos 3 años de una manera correcta o algo así, o sea, decir como, mire, la liquidación fue de tanto y tuvo que haber sido de tanto y probarlo ante el juez para que esa plata se retribuya. Sí, claro. Entonces ahí nuevamente cobra relevancia la primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Cuánto tiempo transcurre entre un contrato y otro? En este caso sería inmediato, Inmediato. sin, digamos, vacaciones ni nada. O sea, me imagino que lo liquidan el primer contrato e iniciamos otro. Exacto, al otro día se iniciaría el otro. Listo, entonces ahí aplicamos nuevamente primacía de la realidad sobre las formalidades, entonces seguramente vamos a alegar que no es un contrato a término fijo, sino, es decir, contratos a término fijo, sino es un contrato a término indefinido. Y en esa medida, pues, alegaríamos, lógicamente, atendiendo también a un tema de prescripción. Recuerden que cuando Por eso preguntaba que si solamente serían los últimos 3 años desde el momento que uno quiera, digamos, hacer esa reclamación. Así usted haya durado más de ese tiempo. Recuerden que el 488 nos dice que habla sobre la prescripción y nos dice a partir de qué momento empieza a contarse la prescripción y nos dice a partir del momento en que nace el derecho. Entonces, frente a esas situaciones, debemos empezar, si queremos hacer exigible más adelante un derecho, empezar a interrumpir la prescripción, ¿sí? Para que más adelante no nos digan, usted o que el juez ordene, le vamos a reconocer solamente los 3 últimos años, ¿sí? Sin embargo, debo hacer una precisión acá y tengo que traer a colación, digamos, con ocasión de esta pregunta, el contrato realidad, ¿no? Entonces, es muy común que nos enfrentemos frente a un trabajador
frente a una persona que está como contratista, que ha durado 15 años con ese empleador mediante la modalidad de prestación de servicios o con la misma administración, y muy seguramente la demanda, la contestación de la demanda, sin que ello implique reconocer algún derecho, alegue la prescripción. Es decir, que en el evento donde ese demandado sea condenado al reconocimiento y pago de prestaciones, salarios, etcétera, se le reconozca solamente los 3 últimos años. Pero la jurisprudencia ha señalado frente a este caso en particular, no voy a hablar de un contrato de trabajo, sino un contrato realidad, un contrato, digamos, cuando se desarrolla mediante prestación de servicio. Ha señalado la jurisprudencia que el término de prescripción empieza a contarse a partir del momento en que el juez determinó que no era un contrato de prestación de servicio, sino un contrato realidad. Y a partir de allí es que se empieza a contar, digamos, esa prescripción de los 3 años. Pero digamos que para responder la pregunta, si queremos en un futuro hacer exigibles esos derechos, sin lugar a dudas que debemos empezar a interrumpir la prescripción, toda vez que la norma exige que para hacerlo debemos presentar, digamos, un escrito sencillo, plasmando allí, digamos, de manera muy clara cuáles son los derechos que a juicio de nosotros nos debe reconocer ese empleador, para que más adelante no nos aleguen prescripción y nos reconozcan todo el tiempo los derechos que derivan de esa relación laboral. Pero sin lugar a dudas, en ese sentido, en el caso que nos planteas, son contratos a término indefinido, pero obviamente que eso lo determina, digamos, un juez en un escenario judicial. ¿Vale? No sé si está bien la respuesta que te di o no. Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Listo, Tatiana. Bueno, por aquí levantó la mano. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo, profe, yo. Mario Borges. Mario, listo. Bueno, profe, en el desarrollo de todo el curso, usted ha sido muy enfático, profe, en que el Código Sustantivo de Trabajo es muy garantista para el empleado, ¿sí? Pero yo quiero hacer acá, con su venia, profe, un abrebocas de o sea, el costo... me va a contradecir. No. No, pero está bien, ¿no? Está bien. Siempre y cuando, lógicamente, lo hagamos con argumentos. Listo. Sí, voy a colocar sobre la mesa para que tanto el profesor como los compañeros dimensionen la carga prestacional y el costo prestacional que un empleador tiene por el simple hecho de tener un empleado. Entonces voy a plantear un escenario en donde el empleador tiene un empleado que venga 1 millón de pesos mensuales, ¿cierto? Por 12 meses al año, pues van a ser 12 millones de pesos. Pero adicionalmente hay que sumarle la prima mensual, la prima anual, que equivale a un salario, las cesantías, que equivale a otro salario, o sea, ya van 2 salarios, y las vacaciones, que equivalen a 0.5 salarios, ya van 2.5. Entonces ya traemos 2.5 por 1 millón, serían 2,5 millones, más 12 que traíamos serían 14,5. Adicionalmente, el empleador tiene que pagar el 16% de pensión sobre su ingreso base de cotización, el 12.5% de salud, entonces 16 más 12.5 serían 28.5, el 4% de caja de compensación, van 32.5. Los parafiscales, bueno, los parafiscales, que es 4 y 4, si no estoy mal, son 8% más 32.5, varían 40.5, y la ARL, que manejémosla en un promedio de riesgo 3, hablemos de 3 puntos porcentuales, o para redondear 2.5, 40.5 más 2.5, estaríamos hablando de un 43% mensual. Es decir, 430,000 pesos mensuales que multiplicados por 12 meses me dan 5.160.000, más los 14.500.000 que traía anteriormente. Eso me da 19.660.000. Y ahora lo divido en 12 para saber el costo real mensual de lo que tiene que pagar una empresa por un empleado. Eso me da 1.638.000. Es decir, estamos hablando de que el costo para el empleado no es el 1 millón de pesos que le paga el empleado. Son 1 millón, bajo este escenario es 1.638.000, que equivale, y con todo el respeto de mis compañeros, porque entiendo que hay unos compañeros, incluso, discúlpeme
profesor, incluso hay un compañerito que pertenece a un sindicato. Esto más o menos en un promedio, abuelo de pájaro, eso equivale al 63% adicional que tiene que pagar el empleador por el simple hecho de tener el empleado. Entonces, con este pequeño ejemplo, quiero abrir un poquito el espectro visual y no contradecirlo, porque obviamente lo que usted nos ha indicado, profesor, es totalmente lo que está citado en la norma y no sería lógico yo decir que lo que usted está diciendo es falso, sino también abrir los ojos de mis compañeros, incluso usted, profesor, y decirle, caramba, hacer empresa en este país es muy complejo. Usted es empleador, me imagino. Duro. Pues no. No lo quiero juzgar por eso. O sea, el ejercicio que usted está haciendo, pues se lo aplaudo y está muy bien. Y lo está haciendo con cifras, de manera respetuosa, y no quiere decir que está orientando el debate hacia el lado del empleador esté mal, no, está muy bien. Pero la pregunta es, me imagino que usted es empleador. No, pues tengo que liquidar a veces nóminas, liquidar personal, liquidar cosas así. Entonces, yo, profesor, le voy a decir la verdad, con qué aplico, y lo que decía ahorita la compañera Adriana, ella pone el caso de un personal del acueducto que le dan una bonificación. ¿Yo qué aplico? Yo, por ejemplo, yo sí le doy ejemplo, en el caso que le venía comentando, yo le digo, bueno, tu contrato va a ser por término fijo, tu salario va a ser 1 millón, pero yo te voy a dar una bonificación y esa bonificación, ojo, no queda contabilizada, no queda rastro alguno de que se efectuó, no pasa por bancos, no pasa por nada. Entonces no llega la UGPP. Entonces no llega la UGPP a molestarnos, porque a los empleadores, ¿quién le cae? La UGPP, la Contraloría, la Procuraduría, la DIAN, la Alcaldía, por impuestos, todo. Aparte de eso, si uno ejerce actividades fuera de Bogotá, le cae también los otros municipios, venga para acá, emplazamiento, venga para acá, señor. Es muy complejo, profesor, crear empresa en el país porque las responsabilidades del empresario son sobredimensionadas en comparación con las responsabilidades del empleado. Ya con esto ya termino, profe. Quería hacer esa pequeña interrupción ahí, pero muy propicia para el tema. Por el contrario, le agradezco que los estudiantes hagan, digamos, este tipo de intervenciones y que no solamente nos quedemos con lo que comparte el docente. De eso se trata, de no estar en un monólogo, sino que si tenemos argumentos para defender una postura, la hagamos sin ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente en que alguien me diga, yo defiendo los derechos del empleador, los intereses del empleador, y que me lo haga primero, pues de manera respetuosa, tal como usted lo hizo, y sobre todo con argumentos, con cifras, con estadísticas, y que de alguna manera también enriquecen el debate y la academia, y eso está bien, y eso no hay ningún problema. Yo no tengo, digamos, la verdad revelada sobre este caso, pero sí tengo que, digamos, como docente, adoptar una postura clara, ¿cierto? Es decir, yo como docente siempre tengo que decirle a mis estudiantes mi postura es tal, y no congraciarme con cada uno de ustedes y decir, aplaudo a todos por lo que dicen, aplaudo a Carolina, aplaudo a Mario, y no tener, digamos, una postura clara. Ya ustedes en el ejercicio profesional también seguramente van a empezar a construir su propio discurso, donde van a adoptar, digamos, sus propias posturas y van a defenderlas, y de eso se trata el derecho. Afortunadamente el derecho es una ciencia que no es exacta, que admite la libre interpretación, y de eso se trata. No hay ningún inconveniente en que realice ese tipo de intervenciones, y eso no da lugar a que, porque me contradiga o porque tenga una postura distinta a la mía, vamos a perder la materia, ¿no? De eso no se trata. Simplemente es de enriquecer el debate, y qué bueno que lo haga en este escenario académico. Está muy bien. Jonathan, se nos fue la clase con los debates que alcanzamos a hacer hasta ahorita. Entonces, mañana continuamos. Igual no dejen de leer la sentencia que habíamos acordado, y mañana seguimos con este tema del salario, y si alguien quiere hacer una intervención que dista de lo que yo he venido diciendo, lo puede hacer, no hay ningún problema.
No se trata de seguirle la corriente al docente, sino tener su propio criterio, tener su propio discurso y defenderlo, porque eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio profesional. Aquí no se trata de formar, digamos, estudiantes que me reciten normas de memoria, sino que tengan precisamente un sentido crítico, que tengan la posibilidad de contradecir hasta el mismo docente, y no hay ningún problema en ese tipo de debates. Entonces, mis queridos doctores, por el día de hoy dejamos la clase hasta allí, y mañana terminamos de explicar lo que falta del salario. ¿Listo? Mil gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Que tenga una feliz noche. Bueno, esa postura siempre deben adoptarla ustedes cuando estén ejerciendo la profesión. Empiecen a construir su propio discurso, porque de esto se trata el derecho. Gracias. Así es. Entonces, que descansen y que les vaya bien en la otra clase. Gracias, Mario, por la intervención. Fue muy buena. Gracias, mi doctor. Listo, muchachos. Una feliz noche. Me dejó. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, con mucho Deberían gusto. bajar el mínimo. Hasta mañana. Bueno. Gracias, profe.